me autorizas a compartir esta imagen? Mira, es aquí. Es aquí. Saludos. Es Milán que está de visita. Yo creo que aquí estamos casi descomponiéndonos. Casi nos estamos descomponiendo. Pero tenemos un chin de sueñito. Señores, esto es una bendición, esto decía abuela. Qué regalo. No te desorganices. Espérate. No, sin desorganizarte. Espérate. Miren, nosotros queremos tratar el tema de la desesperanza social. Y lo queremos ver desde distintos puntos y desde distintas visiones. Ayer nosotros tratábamos el tema de, sin lugar a dudas, una de las grandes aspiraciones del dominicano es la de tener su techo propio. Después de esta conversación que nosotros tuvimos con una especialista en el manejo, una asesora inmobiliaria, una consultora inmobiliaria, nos decía que eso se está poniendo cada vez más difícil. Porque una vivienda utilitaria, una vivienda económica había pasado de 2 millones a 5 millones de pesos. Sí. Y que incluso el tema de la independización estaba siendo definitivamente una utopía, porque para tú conseguir un apartamento de una habitación en este perímetro, o sea, tú no consigues, donde tú creciste. Tú no consigues un apartamento de 30,000 pesos. No, eso no existe. No. En el polígono central no existe un apartamento de 30,000 pesos. Cuando el sueldo decía esta experta de en asesoría inmobiliaria. Entonces, nosotros tomamos un momento, discutimos sobre esto en nuestra reunión de producción y hablábamos de, podemos etiquetar, podemos hablar de una desesperanza social. Ya sabemos el tema de la guerra, el tema de la pandemia, la inflación a nivel global. Ya tenemos toda esta información, pero definitivamente, o sea, proyecto, ¿para dónde proyecto? ¿Para dónde proyecto? Yo quiero un trabajo, ¿qué voy a hacer con este trabajo? Lo que yo estoy produciendo, ¿para qué me da? Por ahí vamos. Con la intención no de maquillar una realidad, pero sí de que al final de nuestro programa no nos quedemos con una desesperanza individualizada. No, claro. Por ahí vamos. Bueno, pues yo... Indiana Tamares es psicóloga. Gracias. Y es experta en recursos humanos. Sí. El doctor Jorge Santiago Luna es médico psiquiatra, está en México, se conecta con nosotras a través de Zoom. Okay. Y Eriden Tejada está con nosotros. Eriden Estrella, perdóname. Eriden Estrella es economista, para que nosotros veamos como todas estas aristas. A mí me encantó el tema, le dije, buenas tardes, oyentas. Le dije a Cristal que era un magnífico momento para abordar un tema de esta magnitud, ¿verdad? El tema de la desesperanza es una resultante. Si estuviéramos en Alemania, habláramos de un Zeitgeist, ¿verdad? Que es como cuando una serie de factores se combinan para que algo ocurra. Y el ser humano puede quedarse estancado en un determinado estadio. Ese estadio es resultado de muchas emociones negativas, de muchas depresiones, de frustraciones, de haberlo intentado en innúmeras ocasiones y haber sentido, puede ser que no sea cierto, pero haber sentido que has fracasado. O sea que también involucra temas de expectativas, ¿verdad? De expectativas que tienen que ver con la economía, con la educación, con la sociedad, hasta con el clima y el ambiente en el cual uno se desarrolla. Entonces, este tema de desesperanza abarca situaciones que si nosotros no nos adiestramos en su manejo, podemos quedarnos ahí, en ese down, ¿verdad? En el béisbol le ha pasado a muchos peloteros que se quedan como estancados en un número de jonrón, por ejemplo, y no avanzan. Entonces yo quisiera, y aplaudo tu posición, Zoila, de que al final nosotros hagamos toda la presentación, pero que quedemos en positivo, porque claro que es un estadio que podemos superar y trabajarlo.
Eriden, tú decías que estabas haciendo consultas de datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana con respecto al desempleo. Dos cosas. Desempleo y calidad del empleo, si podemos incluirlo. Sí, son dos grandes problemas. Uno, la mayoría de las nuevas posiciones que se están creando en la República Dominicana no son empleos de calidad. ¿Qué es un empleo de calidad? Bien, es la segunda pregunta inmediata que sale. Es un empleo que paga Tesorería de la Seguridad Social, AFP y ARS. Un empleo que no te pague eso no es un empleo de calidad. No, es un empleo que solamente te da una remuneración económica y no tiene ningún beneficio social ni para ti ni para tu familia luego de ahí. Entonces ese tipo de empleo se está subiendo mucho, son las nuevas posiciones que se están creando en la República Dominicana. Pero yo no me quiero enfocar solamente en eso. El concepto que utilizamos en economía para describir lo que usted está narrando es alienación social. Es cuando... Una palabra muy dura. Sí, pero es la palabra, es la que es. Es cuando la persona, un trabajador, no ve en qué eso beneficia, en qué el trabajo que él hace todos los días, que se levanta todos los días a hacer, él no ve cómo ese trabajo tiene un impacto social, ni mejora la vida de otras personas, y ese trabajo, por la remuneración de hacer ese trabajo que él no ve la insignificancia que tiene, no le da un sueldo suficiente para mantener una vida digna. O sea, trabajar para estar cansado. Y entonces es un trabajo de valor social insignificante, no tiene ninguna remuneración psicológica. Eso, cuando permanece por demasiado tiempo, crea una sensación de completa ausencia del logro. Imposibilita la sensación del logro en las tareas del día a día. Y eso tiene dos consecuencias sumamente serias en la economía. Una microeconómica, una en el comportamiento individual de la persona desde el punto de vista económico, y otra macro. Vamos con la de micro primero. Baja la eficiencia de las empresas. Se vuelve una persona que sencillamente recibe una paga, pero que cuando tú tratas de medir la eficiencia de esa persona está en cero. Carece de estímulo. En lo mínimo. Exacto. Carece de estímulo. Totalmente. Y cuando eso no es solamente un solo agente, no es solamente una sola persona dentro de la empresa, porque generalmente... Se contagia. Sí. Altamente contagioso. No se contagia, es altamente contagioso. La empresa queda en la lona en poco tiempo. Imposibilidad de mejorar las relaciones con los clientes, se reduce la capacidad de generar nuevos negocios, traer nuevos clientes. Y la solución es incrementar el sueldo. Sí. Dentro de una empresa, pero definitivo. Incluso el Ministerio de Trabajo, Indiana. A mí, permíteme, Cristal, para precisar algo, me encanta la definición de empleo de calidad. Ahora podemos completarlo con la definición de la OIT, que es empleo decente, que va más allá del factor económico, porque ya está requete comprobado que el dinero no es el mejor motivador. O sea, cuando una persona cae en desesperanza, aunque tú incrementes 2 o 3 veces su salario, es que hay otros componentes. Por eso qué bueno que usted también mencionó el aspecto psicológico. Hay una baja de productividad, una falta de involucramiento, una desmotivación. Las personas pierden apetito físico, pero también apetito sexual. Pueden ser somnolientes, personas que... Nosotros tenemos ahí al doctor Santiago. Excelente. Para que toquemos justamente esa parte. El doctor Santiago es un médico dominico-mexicano, residente en Ciudad de México, es psiquiatra, y nosotros queremos ver esa realidad que tú estás retratando. Sobre todo, Jorge, que estás en una megápolis y la de cosas que tendrás tú que ver. Sí. Este escenario que nosotros estamos describiendo aquí es un escenario muy frecuente en la sociedad en la que tú estás, Jorge. Hola. Saludos a todos. Hola, doctor, ¿cómo tú estás? Gracias por la invitación. Pues sí, es el diario vivir, es la cotidianidad, en realidad. Me encanta que me hayan invitado a hablar de este tema, porque es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Seguramente
todos han oído a alguien decir, ¿no? Que las generaciones de ahora, generaciones de cristal. Y también en varios discursos políticos he escuchado cada vez más el término degeneración social, que a mí cada vez que lo oigo me da como algo, se me tuerce la boca. Porque da a entender como si fuera una elección, como si fuera culpa de la sociedad como tal. Pero es justamente a consecuencia de unos conceptos que me gustaría que pudiéramos tocar para poder entender mejor esto. Y lo primero que yo diría son las necesidades básicas. Las necesidades básicas las postula la Organización Mundial de la Salud como el mínimo necesario para alguien poder estar en bienestar, para una persona poder vivir en salud, que son la subsistencia, poder tener agua, comida, la protección, poder tener un hogar, poder ser partícipe y ser incluido en la sociedad, el recibir afecto, el recibir educación para que pueda entender su situación, y también el derecho a la libertad y a la identidad, el poder ser parte de algo, el ser incluido en una cultura. Entonces, cuando hay alguna se carecen alguna de esas necesidades, se carecen las demás. Okay. O sea, por dar un ejemplo, padres que tienen bajos recursos van a estar ausentes para sus hijos porque tienen que trabajar. Entonces, ya eso genera una carencia para los hijos también. Y yéndonos a términos más científicos, hay varios estudios que incluso han demostrado el efecto negativo que pudieran tener estas vivencias en menores de edad, de carencia sobre todo, de violencia, de poco afecto, de privación de alguna de estas necesidades básicas que nos van haciendo más propensos incluso a padecimientos psiquiátricos más adelante en la vida. Como decía Indiana, Jorge, y era un poco lo que planteaba de la alienación que planteaba Eriden, esto, decía Indiana, es altamente contagioso. ¿Cómo puede ser esto contagioso a nivel emocional, Jorge? Muy bien. Aquí me gustaría también mencionar otro concepto que es el estrés. El estrés como tal es algo fisiológico, es una reacción normal. Alguna situación externa me da a entender que mi integridad puede estar en peligro, entonces el cuerpo reacciona de una manera a nivel neurológico y endocrinológico para que yo pueda o salir corriendo o defenderme de alguna manera. Hoy en día ya no estamos cazando mamuts, no tenemos que salir corriendo si vemos un león en la selva, pero sí vivimos en un estrés constante. El estrés laboral, el estrés de la inseguridad, incluso de si vamos a llegar o no a fin de mes, a fin de quincena. Y si bien el estrés como una reacción individual es fisiológica y adaptativa, cuando se vuelve crónico y continuo, también va generando varias alteraciones, no solo psicológicas, sino incluso a nivel químico y molecular del cuerpo. Aumentan las reacciones proinflamatorias, se altera la presión arterial, se altera hasta el azúcar. También se ha visto que dificulta la regulación emocional en las personas. Entonces, como tal, bueno, yo no diría que sea contagioso, sino que todos estamos viviendo ese mismo estrés. Ok. Y la pregunta es, Jorge, ¿es algo que yo puedo identificar o es algo que yo siento pero no sé lo que es? Yo lo único que te puedo decir es que no me siento bien, pero no sé lo que es. Si nadie me ha hablado de eso, no hay forma de que yo lo sepa. Y mucho menos hoy en día, claro. Sobre todo con lo que me refería en un inicio de esas maneras de expresarse hacia la situación que estamos viviendo todos hoy en día,
en mis tiempos no era así, nosotros trabajábamos más y no nos estábamos quejando como ahora, o las generaciones de ahora que son de cristal, que hablan justo de ese estrés continuo, crónico, que estamos viviendo todos como sociedad y que se invisibiliza. Se entiende que te tienes que fajar y tienes que trabajar y tienes que aguantar. Te tienes que fajar, te tienes que fajar, te tienes que aguantar, pero tú no vas para ningún lado. Callar. No vas para ningún lado. Porque tú te tienes que quedar callado, porque tanto que te quejas si tú tienes un techo, tanto que te quejas si tú tienes un trabajo, tanto que te quejas y tú tienes comida. Sí, pero sin entender. La cultura de la queja fomenta la desesperanza aprendida. Ajá. Es un entrenamiento, Cuidado con esto. Porque cuando yo vivo en un ambiente festinado, familiar, como señala el doctor, o inducido por la sociedad, porque este no es el carro que yo quiero, sino que, le decía una vez a un cliente, las revistas que tú compras en 500 pesos, que te encanta, que ves los perfumes, los modelos de carros y demás, cuando ya tú las lees, las botas, pero alguien en el basurero ve esa hermosa revista e igual la ojea, le interesa, se anima, y tiene menos oportunidades que tú, pero no se le puede quitar el derecho de aspirar, igual que tú, a ese perfume, a esa ropa, a ese carro.